Hola, gracias por acompañarnos en otra emisión más de Descifrando Conocimiento. Hoy platicaremos con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, coordinadora del Club de Lectura Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS México. Leer sostiene. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información y es la actual titular de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Vamos a recibirla. Doctora, primero queremos agradecerle por el tiempo que nos está destinando para llevar esta charla y queremos comenzar a hablar de un tema que nos interesa a nosotros. Sabemos que el Club de Lectura ODS está cerca de cumplir un año desde su creación. Cuéntenos cómo y por qué nace este proyecto. Bueno, primero pues quiero felicitar a Descifrando Conocimiento por esta iniciativa y que además ya también están cumpliendo un año. Muchas felicidades y pues les deseo mucho éxito porque la propuesta y el objetivo es interesantísimo y nos hace mucha falta seguir descifrando mucho conocimiento. Pues fíjense ustedes que el club nace antes con un proyecto de fotocívicas. Como ustedes saben, en enero de 2019, el gobierno de la Ciudad de México emprende un cambio en cuanto al tipo de sanciones para las personas que cometen alguna infracción de tránsito. Pero resulta que todo empezó con un libro. Yo entro a una librería y lo primero que veo, como si me estuviera esperando, en la estantería que tienen ellos en el mostrador que tienen, decía el libro, bueno, dice más bien, lector a domicilio. Dije, este es mío, me estaba esperando. Entonces ya lo compro, lo empiezo a leer y resulta que todo está ambientado en Cuernavaca. El autor es Fabio Morábito. Él es un investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entonces yo no lo conocía. Y la historia se lleva a cabo en Cuernavaca. Es un hombre, Eduardo, que está pagando una infracción de tránsito, nunca se sabe de qué tipo es, pero es de tránsito, y va a leer a domicilio, tiene 5 domicilios que tiene que ir a leer 1 hora a cada uno para poder ir pagando esta multa. Según los personajes, la voz es muy bonita, pero hay una académica que es inválida y que, pues bueno, es una forma de esparcimiento recibir a este hombre, pero dices que lee muy mal este hombre, tendrá muy buena voz, pero ni siente lo que lee, ni lee todo de corrido. Bueno, pues entonces se lleva a cabo ahí la historia y coincide, esto fue en diciembre del descubrimiento de este libro, y en enero está el proyecto de fotocívicas y yo dije, pues aquí esto es nuestro. Entonces redactamos un proyecto en el que les proponíamos que como pago de estas infracciones, las personas que desearan podrían ir a leer a algún lado, no a domicilio, porque sabemos que eso no, puede ser riesgoso, pero sí a lugares públicos, una biblioteca, una escuela, un parque, un hospital, un asilo, en fin, hay tantísimos lugares donde se puede hacer este trabajo voluntario, porque esa es la idea, de pagar precisamente con apoyo a la comunidad. Pero dijimos, no vaya a resultar como Eduardo, el protagonista, que lee mal y lejos de propiciar el gusto por la lectura, la pasión por la lectura, resulte contraproducente y la gente se aburra y diga qué horror, ¿no? Entonces dijimos, para que no suceda eso, vamos, como parte del proyecto, a integrar talleres de lectura en voz alta y narración para las personas que quieran hacer este tipo de actividad como requisito y además se les cuenta como tiempo, deben de tomar 2 horas de taller. Pues les encantó la idea en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, les encantó y lo iniciamos. Entonces empezamos a dar los talleres y las personas que llegaban pensaban que ellas iban a llegar a leer. ¿Y cuál era la sorpresa? Que era un taller y algunas dicen, pero yo ya sé leer.
como que me van a dar un taller a mí para leer en voz alta. Bueno, ese fue uno de los puntos. El otro, pues fue, ¿cómo le diré? Un desafío y también arriesgarnos. Incorporamos las lecturas de cuentos infantiles para adultos, que dijimos, vamos a probar a ver cómo lo reciben, pero vamos a incorporar los objetivos de desarrollo sostenible, para que también sea una contribución a formar una ciudadanía más comprometida con el desarrollo precisamente sostenible, no nada más, porque es la idea de estos objetivos es que no nada más sea una actividad o un desarrollo local o regional, sino que sea mundial, porque solamente así se puede entender que vaya en sintonía todo el mundo, cuidando el planeta, cuidando las cuestiones de pobreza, de hambre, de salud, de género, en fin, como que todo tiene que ir en armonía. Entonces, empezamos a adquirir ahí en la Biblioteca Central, porque este es un proyecto de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, que también lo conjuntamos con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, con la sección Lectura y Alfabetización, y también con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, también de la UNAM. Entonces ahí nos conjuntamos para este proyecto. Entonces empiezan los talleres, se adquieren los libros muy bien seleccionados, porque, repito, tienen que ser temas relacionados con cada uno de los 17 objetivos. Y empezaron a darles los talleres técnicas de voz, expresión corporal, cómo sostener incluso el libro, en fin, cómo sentir la historia para transmitir en un momento dado ese cuento, que vaya con emoción, ¿no? No nada más una lectura fría. Entonces empezamos con los talleres y a la gente le empezó a gustar. Era prueba, porque dijimos igual y dicen, ¿cómo yo voy a estar leyendo libros infantiles? Pues la gente que empezó a ir, le empezó a gustar y a reflexionar mucho sobre los temas de los cuentos, porque ellos decían, nunca pensamos que un libro infantil nos iba a dar para reflexionar tanto sobre diferentes temas, por un lado. Por otro lado, también se dieron cuenta de que no sabían leer, digo, en voz alta. O desde luego, pues todos los que iban, sobre todo iban personas de ciertas profesiones, contadores, ingenieros, en fin, docentes, y decían, no, pues me di cuenta que la verdad yo no sabía leer, se involucra. Y así poco a poco empezaron las personas a pensar por iniciativa propia de cómo ellos podrían llevar la lectura a otros lados. Pero aquí lo interesante de todo es la parte que nos interesaba también como lectura, no nada más la idea de que, ay, bueno, la lectura es un pasatiempo y es un placer, y sí, lo es, pero que tenga también la función de la formación ciudadana. También a eso apuntábamos, que sí provocara gusto, placer, pero también que hiciera conciencia de los problemas que pues hoy tenemos que empezar a resolver entre todos. Entonces, esa era también la idea del taller, aparte de formar a los lectores que después se supone que les vamos a conseguir espacios. Lo que pasa es que vino la pandemia y ya no pudimos ya llevarlos a otros espacios. De ahí, durante la pandemia, con Lisbeth Nájera, que ella está coordinando, ella es bibliotecóloga, es también de las talleristas, junto a Leticia Carrera, otra colaboradora de la Biblioteca Central de la UNAM, también empezamos a pensar, bueno, y con todo esto que tenemos de los libros, de las lecturas, en fin, pues vamos haciendo un club. Pues sí, y lo vamos a hacer en línea, definitivo, porque pues siempre piensan en un club presencial, ¿no? Bueno, a ver qué tal. Y pues que sea de los otros. ¿Y cómo le ponemos? Pues si es de sostenibilidad, el leer sostiene, que además la lectura sostiene muchas cosas. Entonces, pues ya Lisbeth diseñó todo el proyecto. Y aquí lo interesante es que son voces voluntarias. Se empezó a invitar a personas, alumnos que yo también había tenido que participar en el taller. Algunos dijeron cuando empezaron a saber del club, yo quiero leer ahí. Entonces se les aconsejaban las lecturas que fueran de los objetivos y empezaron a leer. Y también
niñas y niños. Se empezaron a animar porque la mamá o la tía o en fin los animaba y empezaron a leer y se grababan. Y además les daba mucho gusto escucharse, porque es a través de Facebook. Y ahorita tuvimos una lectora sui generis. Es una lectora española que queda ciega. Ella era enfermera y tiene una enfermedad hereditaria y va quedando ciega, pero antes estudió, creo que estudió sociología, en fin. Bueno, finalmente llega un momento en que queda ciega y a ella le gusta mucho la lectura. Y entonces ella, pues, ¿cómo leo? Pues con audiolibros, no hay de otra. También aprendió braille, en fin. Y ahora ella lee a otras personas, va con su perrita, con la que se ayuda como guía, y va a leer a una diversidad de lugares allá en España, y la vamos a tener en un evento que vamos a precisamente a organizar en la Biblioteca Central. La vamos a tener en línea, posiblemente nos dé un taller de cómo puede una ciega leerle a otras personas, a personas que además ven, que poco a poco se han ido incrementando. Ahorita tenemos 285 lecturas de variados temas. A veces no están todos tan bien representados, pero bueno, no falta una lectura por ahí de algún tema del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues esa es la idea de propiciar, por un lado, bueno, ya dijimos, el disfrute, el placer del que lee y del que escucha. Pero también, a través del club, el propósito es ir formando conciencia de las problemáticas y cómo en los cuentos, en muchos cuentos, la mayoría, tienen soluciones. O sea, el cuento presenta el problema y aunque es un cuento infantil, también presenta la solución. Y a veces son de veras ejemplares porque muchas veces la solución la da el niño. Por ejemplo, está ya una tierra toda seca y hay un niño que recolectó unas semillas y las guarda, entonces llega a esta tierra seca y dijo, yo traigo las semillas. Porque decían, ¿de qué nos sirve tener dinero si no tenemos nada? Está seca la tierra, podemos tener mucho dinero ¿y qué hacemos con esto? Si ya ni semillas tenemos, ya se secó todo. Entonces llega el niño y dice, yo traigo un tesoro, traigo las semillas. Entonces también el cuento, por eso son interesantes, porque plantean el problema, pero también la solución. Entonces, por eso es la idea de hacernos conscientes de que en nosotros también está la solución. Esa es la idea de este club. Sin duda, cualquier reflexión, y para que lo sepa quien nos está escuchando, los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con temas como la educación, la pobreza, el medio ambiente, la igualdad. Creo que esto es muy importante, el trabajo que están haciendo. Y me gustaría saber un poquito qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar libros que hablen sobre esto, y más porque son de niños, ¿no? Como usted dice, es sorprendente que haya temas que puedan dar soluciones, pero ¿es fácil o es difícil? Y también retomando un poco lo final que hablaba sobre la inclusión, sabemos que ustedes también tienen planes de incluir videos en lenguas de señas o en lenguas indígenas. ¿Cómo va esto? Porque creo que también es muy importante que exista en un México tan diverso, ¿no? Exactamente, la inclusión. Bueno, en cuanto a los temas de los objetivos, curiosamente, sin estar vinculados a los objetivos, porque desde luego los autores no pensaron en los temas de los objetivos, sino son problemáticas que se tienen en distintos países y que coincidieron, obviamente, con la identificación de los problemas que nos impiden o nos limitan este desarrollo que sea realmente constante y no que de repente se resuelve una cosa y luego retrocedemos. Entonces, hay muchos cuentos que ya de por sí tocan estos temas. Y desde luego no están todos los temas tan, pues, por ejemplo, la economía, pues uno que otro cuento, pero por decir algo, lo del medio ambiente sí está más abordado ahorita, porque bueno, es todo un tema. La cuestión de la pobreza, pues también aparecen ahí, pues niños pobres, ¿no? Luego también hay algunas cosas de ética, que también, pues de alguna manera, es transversal a todos los objetivos, la ética, ¿no?
Entonces sí hay cosas que, o la cuestión del género también, que a veces se propician muchas desigualdades por el tema del género, del color de la piel, en fin, todas estas cuestiones que se propician y que son problemáticas que tenemos pues ancestrales. Entonces, sí, sí, yo creo que hay autores que sí se han dedicado mucho a que desde los niveles de infancia, muy chiquititos, vayan tomando conciencia de estas problemáticas. Hay también de bullying, también lo hay. Y como decíamos, bueno, obviamente de educación también lo hay. Y respecto al tema de la inclusión, es la idea también, no las dio porque estuvimos trabajando con un grupo en la UNAM, que es algo muy interesante. En el museo, en el MUCA, en el MUAC, de allá de la UNAM, hay un grupo de estudiantes que aprendieron lenguaje de señas para hacer las guías del museo para las personas precisamente sordomudas. Y de ahí, la verdad, nos inspiró porque dijimos, pues si esto se puede para el museo, pues desde luego para la lectura también. Entonces empezamos a platicar con las personas que llevan estos proyectos y una cosa bueno, que nos dijeron y que ellos nos compartieron es qué difícil es aprender el lenguaje de señas. Es muy complicado porque no tiene nada que ver con nuestro lenguaje oral o escrito. Ellos cortan muchos elementos de la frase y van muy directos, y porque tienen que ser con las señas, ¿no? Entonces le quitan muchas palabras y, por ejemplo, corazón, pues es amor, pero no tienen que decir te amo porque no sé, no, no. Ellos si hacen una seña así, ya tiene un significado, es la frase, digamos. Entonces, no ha sido fácil porque sí, hay muchas personas que toman los cursos de lectura en señas, en lenguaje de señas, pero a veces muy básico. Y un cuento puede tener elementos un poquito abstractos, que no es fácil pasarlo al lenguaje tan simple de hacerlo. So, ahorita precisamente se está trabajando en ello y también habíamos pensado, porque no me acuerdo si fue el año antepasado, creo, si el 19, que hicimos una ofrenda dedicada a las distintas lenguas nativas. Y nos dimos cuenta que, bueno, la riqueza es impresionante. Dijimos, no podemos dejar que se pierdan. Entonces también estamos considerando incorporar la narración en los lenguajes nativos, pero ahí es un poquito más complicado luego conseguir a las personas. Entonces también estábamos considerando la posibilidad de que fueran narraciones o leyendas de la propia comunidad y que al revés las tuviéramos que traducir al español, bueno, contar en español, ¿no? Porque yo estaba pensando, ¿por qué también les tenemos que imponer las nuestras? Si bien es cierto que son temas que nos competen a todos, pues ellos deben de tener, digo, y lo sabemos, leyendas maravillosas. Entonces, qué bonito que también ellos nos narren en sus lenguas esas leyendas o historias que tienen, ¿no? Que, pues la verdad vienen también de tiempos muy remotos, originarios, ¿no? De su comunidad. Y luego también lo que queremos es ir incorporando lecturas para jóvenes, ya para más adultos, en fin, poco a poco, pero sí quisimos consolidar muy bien esta parte, sobre todo por la formación que tenemos que darle a las nuevas generaciones. Eso por un lado. Y por el otro también, hacer un equilibrio con toda la parte del ambiente digital. Es decir, que no nos devore el ambiente digital. O sea, es maravilloso y tiene muchas oportunidades. Pero ahorita no me acuerdo cómo se llama el autor, que además es de los autores de la cuarta revolución industrial, es un economista alemán, dice, la revolución industrial es una revolución digital, pero si no tenemos cuidado, nos puede robotizar si perdemos el alma. Entonces, esto también es una idea de hacer un equilibrio porque sí estamos utilizando el medio digital, pero también les estamos dando
la visión del mundo real. Esa es la idea. Doctora, hace un momento nos mencionaba este enfoque que le dan a las pequeñas juventudes, ¿no? Sabemos que el club se enfoca en la literatura infantil y juvenil. También sabemos que es muy importante comenzar o fomentar la lectura en edades tempranas, ¿no? Sabemos también que México es un país poco lector. En su experiencia, ¿nos podría decir cómo podemos llegar a los niños y los jóvenes o cómo podemos formar a futuros lectores? Y usted toca un tema muy, muy importante porque precisamente es en esa etapa, digo, en cualquier etapa podemos en un momento propiciar que alguien descubra el gusto por la lectura. Es más difícil, obviamente, entre más grandes somos, pero no es imposible. Pero si a un niño se le va acercando a la lectura con cariño, con afecto, se le lee, se le transmite eso cuando ese mediador, puede ser el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el hermano, el profesor, el bibliotecario, si se le dedica a él la lectura y, y surge además las preguntas del niño, porque aunque son muy chiquitos, ¿y eso por qué? ¿Y esto cómo? Y lee otra vez, porque además hay temas que les generan a veces miedo, y eso les gusta porque se siente la adrenalina. Entonces, piden que se les lea otra vez para sentir. Entonces, yo creo que ahí el papel del mediador es fundamental. Si los padres u otros mediadores supieran de el alcance que tienen leyéndoles a sus hijos o hijas, y que a través de eso los están formando, la verdad que sería tomar conciencia de que esa mediación es determinante en la formación y en el futuro de estos chicos y chicas. Ahí tiene que ver mucho el mediador, la elección del material, la manera en que se les lee. No es nada más leo porque hay que leer 20 minutos, ¿no? Como se empezó a hacer este plan de hay que leer 20 minutos y era como que pues ni modo. No, aquí la idea es que, como me decía una maestra, aunque no lo sientan, que finjan, que les gusta la lectura y que la transmitan. Eso es muy importante. Entonces, si los padres o madres o el abuelo, en fin, si supieran todo lo que pueden transmitir y dar, me decía una alumna que también su mamá cuando estaba embarazada le leía. Y ella es una, de veras, fanática de la lectura, le encanta. Si yo no sé si lo escuchaba o no, pero mi mamá desde que estaba embarazada me leía. Doctora, otro tema importante que hay que recalcar, ya lo hablaba, del ambiente digital. Su proyecto nace, bueno, a partir de la pandemia en un espacio virtual y es un ejemplo de lo que nos pasó a todos, ¿no? El confinamiento nos llevó a adaptarnos a medios digitales. En este sentido, ¿cómo ve el futuro de los libros físicos y las bibliotecas en un futuro que pues cada vez es más digital? Pues desde luego los que amamos los libros impresos, físicos, decimos que nunca se va a acabar. Estaba yo leyendo en un libro de una autora que se llama Irene Vallejo, que escribió, que es un libro, bueno, que a mí me ha encantado, El infinito en un junco, habla de la historia de la lectura, del libro, de los lectores, de los escritores, de las librerías, de las bibliotecas, bueno, todo lo que tiene que ver con libros, lectores, lo aborda en la antigüedad, desde las épocas griegas romanas, pero va conectando con el futuro. Entonces, según ella, dice, porque también se ve que es una fascinada de los libros, dice, también le leían de chiquita, dice que para ella el libro impreso no va a morir, va a preservarse. Dice, lo que va a ir muriendo son las novedades, porque esas novedades, viene otra y la sustituyen muy rápido, y viene otra y así, y esas se van como yendo y van llegando otras y otras y otras. Yo la verdad sí tengo mis temores, porque miren, si ustedes han leído a Ray Bradbury, que es ciencia ficción, tiene un cuento que se llama En la pradera, en El hombre ilustrado. Nos muestra un hogar que es el Internet lo escribió en 1950, y habla del Internet de las cosas. La casa está totalmente automatizada. O sea, ustedes no se tienen de veras que ocupar de nada. Pone la mesa, si le dicen catsup, sale el catsup.
Los niños tienen un cuarto de juegos que es de tercera dimensión. La máquina es tan inteligente que puede captar lo que los niños se imaginan y se los recrea, una selva, leones. El problema ahí es que la tecnología, esa sala de juegos, se fue convirtiendo en la mamá y el papá de los niños. Y los papás se quedaron fuera. Y tiene un final muy trágico, ¿eh? Pero los papás se van quedando totalmente afuera. Y esos niños se la viven ahí. Es el mundo virtual en donde viven, no viven en el mundo real. Entonces, a mí sí me da miedo porque cuando uno lee este tipo de ciencia ficción, y sobre todo cuando lo lee uno ahora, dice, pues estamos viendo ya muchas cosas que están pasando. Me tocó ver, íbamos a leer también a un hospital del siglo XXI, a la sala de niños. Hace 5 años, estas habitaciones estaban los niños acompañados con algún adulto, algún familiar. Por lo regular, pues la mamá o la abuelita. El año antepasado que fuimos a leer, era una soledad. Estaban las camitas, los niños con el celular. Chiquillos, de 6, 7 años, pegados al celular. Y además, en la habitación había una pantalla que les estaba pasando caricaturas, en fin, una serie de cosas. A pesar de que tienen una biblioteca que se llama El Arca y que les llevan libros y pues están siempre como ocupados dándoles actividades de lectura, el niño estaba conectado totalmente. Y me acuerdo de un niño porque yo le estaban leyendo mis alumnas, a una niña le estaban leyendo un cuento de pajaritos. Era una niña chiquita, ahí sí estaba con su mamá porque era muy chiquita. Y el niño estaba enfrentito de la cama viendo el celular y le digo, oye, ¿no te gustan los pájaros? No dejaba de ver el celular, no. ¿Y los perros? No. Siempre viendo el celular. ¿Los gatos? No. Bueno, no sé cuántos animales le dije, hasta que por fin le dije ya. No sé por qué se me ocurrió decir, ¿víbora? Sí, eso sí me gusta. ¿Y no quieres dibujar una víbora? Bueno, pero sacarlo del celular fue de veras complicado, ¿eh? Así como decir, a ver quién gana, ¿no? O tú o yo. Pero a mí sí me da miedo, ¿eh? Que los dejemos solos con la tecnología. La tecnología, pues vemos que hay cantidad de contenidos multimedia, transmedia, en fin, que la verdad son fascinantes. Y uno ve, a veces va uno a un restaurante, ve a la mamá, el papá, el niño con su tableta, la mamá con su celular y el papá con su celular. No se hablan una palabra en 1 hora o 2 que están ahí conviviendo. Me ha tocado verlo. Eso a mí me da miedo. Y la lectura, ¿qué es lo que propicia? La conversación, la plática, el intercambio. Entonces, por eso considero que debemos de fortalecer mucho esta parte de la lectura como un espacio de convivencia, de comunicación, de interacción, porque la lectura puede ser hasta terapéutica. A la hora de que provoca algo, la gente empieza a hablar a lo mejor de alguna situación difícil y pues se libera de a lo mejor una cuestión ahí dura que tuvo. Entonces la lectura tiene muchas funciones, no es nada más de la escolar de que me aprendo de memoria algo. La lectura puede tener muchas funciones y una de ellas es precisamente crear comunidades y conversación y cultivar el lenguaje también oral, ¿no? No nada más el lenguaje del escrito. Entonces, tiene muchas vertientes la lectura. Doctora, pues muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más que guste agregar? Pues les invito a que visiten nuestro club en Facebook, Leer Sostiene, y que si se animan, pues también nos compartan, lean y nos compartan, nos dejen compartir su lectura en voz alta. Nos dará mucho gusto y yo creo que es una bonita aportación. Parecería que no tendría repercusión, pero cada vez se escucha más y esperemos que la Secretaría de Educación Pública también lo logre incorporar como parte de las actividades que tienen con los niños en sus casas. Pues empezar con un cuentito o terminar con algún cuento en voz alta siempre es bonito. Y además esto acompaña a los abuelitos, niños, a todo el mundo. Entonces los invitamos a que nos compartan
una lecturita en voz alta de algún cuento o alguna otra cosa que les guste, porque eso también va descubriendo en el lector que lo hace un gusto. Tiene como también esta otra vertiente. Cuando alguien lee en voz alta y le gusta, a lo mejor la lectura lo atrapa. Doctora, agradecemos su presencia aquí. Fueron muy interesantes las aportaciones que nos ha hecho. Fue un placer platicar con usted y le mandamos un saludo cordial y seguiremos muy de cerca este club de lectura. Por favor, muchas gracias y felicidades y ustedes también, que sigan teniendo mucho éxito. Gracias, doctora, y también gracias a todos los que nos ven. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Descifrando Conocimiento. Nos vemos en la siguiente emisión.